Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Reto 2024. En esta ocasión hablaremos de un tema que ha estado en la agenda política nacional en los últimos días. Estoy hablando de la desaparición de 7 órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Recordemos que el Instituto Nacional de Acceso a la Información fue creado como un órgano para tutelar el derecho a la información, para también participar de la política nacional en materia de transparencia. Este instituto se encargaba de garantizar que todo ciudadano que solicitara información pública recibiera esa información y en caso de existir negativas por parte de la autoridad, también este instituto determinaba o determina la posibilidad de que se entregue esa información. Sin embargo, el pasado 20 y 21 de noviembre, la Cámara de Diputados Federal ya aprobó la desaparición de estos 7 órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información. De esto vamos a hablar esta noche aquí en Reto 2024. Y para ello me acompaña esta noche la diputada Gabriela Valdepeñas González. Ella es secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Federal. Diputada, buenas noches. Buenas noches, Enrique, buenas noches, auditorio. Gracias, y también nos acompaña aquí en el foro, en el estudio, un especialista en materia de transparencia, José Guadalupe Luna. Él fue comisionado del Instituto de Acceso a la Información del Estado y me da mucho gusto también recibirlo. Gracias por estar aquí. Enrique, buenas noches, gracias por la invitación y saludo a todo el auditorio que nos acompaña. Gracias. Pues bien, pues vamos, antes de iniciar este análisis, vamos a ver una cápsula que ha preparado nuestro equipo de producción precisamente sobre el tema que hoy abordamos. Adelante. La Cámara de Diputados Federal aprobó la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información. El argumento del gobierno federal y de la mayoría legislativa fue la necesidad de ahorrar recursos y evitar la duplicidad de funciones. También se le cuestiona por excesos presupuestales, altos salarios de los comisionados y comisionadas y presuntos actos de corrupción. Ahora sus principales funciones serán realizadas por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. En contra de la desaparición de este órgano de transparencia se han pronunciado partidos de oposición y órganos ciudadanos, quienes consideran un retroceso la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia. Retroceso porque este instituto tenía como principal objetivo el garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas obtuvieran información pública, además de vigilar que el gobierno reforzara políticas en materia de transparencia. No obstante, se prevé que el Senado de la República y los congresos estatales ratifiquen esta reforma constitucional que formó parte del Plan C del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Al margen del debate político ideológico sobre la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, la prioridad debe enfocarse hacia que se preserve y refuerce la política nacional en materia de transparencia. Es decir, que la ciudadanía siga teniendo la vía para conocer y solicitar información pública, además de cuestionar e impugnar cuando existan negativas de las autoridades a entregar estos datos públicos. La prioridad es mantener la apertura gubernamental. Bien, pues como veíamos en la cápsula, la desaparición de los 7 órganos autónomos y del Instituto Nacional de Acceso a la Información tiene distintas aristas. Pero vamos al análisis. Diputada, que nos pudiera comentar cuáles fueron las causas que detonaron la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Cuáles serían los principales elementos o factores que usted advierte como los detonantes principales para aprobar esta desaparición del INAI? Sí, claro. Bueno, yo primero compartir que desde luego cuando inicia todo este proceso de la Cuarta Transformación, bueno, pues uno de los grandes ejes rectores de la conducción dentro del tema de gobernabilidad, de acciones, pues es el conducir nuestro actuar desde la vida pública, desde el quehacer de la vida pública, desde luego conducir con estricto apego al principio de la austeridad republicana. Y esto implica el que frente a todo esto que veníamos señalando en las inconsistencias en el manejo de los recursos, del gasto público, el manejo de la ruta toda administrativa de diferentes organismos, bueno, pues nos permite el empezar a revisar, el empezar a ver el caso específico del INAI, pues el tema de la duplicidad de funciones, por un lado. Es decir, órganos que se constituyen en su momento
incluso en el sexenio de Fox, en donde órganos que vienen a hacer tareas pues que finalmente correspondían incluso a la misma federación y que podrían estar dentro de los órganos de la administración pública. Entonces, frente a esto y con la ruta que traemos del asunto de erradicar todo este trabajo burocrático que se venía dando, bueno, pues es que hay una revisión, hay una reestructuración incluso en la conducción de las funciones orgánicas, organizativas de los mismos institutos de la función pública. De acuerdo. Y también podríamos, José, advertir algunos, vamos a llamarle pecados institucionales o fallas institucionales que cometió este órgano y también los órganos estatales, porque también la reforma va para allá, para los órganos estatales en materia de transparencia. ¿Cuáles advertirías algunas de las fallas, errores, excesos que se habrán cometido? Sí, Enrique, como bien dices, el problema que en buena medida se presentó en este tipo de instituciones es que perdieron la finalidad con la que en su momento se intentó justificar su existencia. Recordemos que estas instituciones surgen en ese proceso de desmantelamiento del régimen del partido de Estado, en el que efectivamente la falta de democracia, la falta de garantía de los derechos prevalecía. Se incorporan a las instituciones del Estado como mecanismos de control, como mecanismos que tendrían que ayudar a combatir la corrupción, a garantizar la integridad en el ejercicio de los recursos públicos, y vemos con el paso del tiempo que terminan envueltos en escándalos de constitución de redes de conflicto de interés muy fuerte al interior de las instituciones, de manejo y de transferencia del patrimonio público a los patrimonios privados, y lo que es más importante, un régimen de privilegios que les aleja de las necesidades y de los requerimientos de las personas para acceder a información que fuera útil, oportuna y que contribuyera a mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, terminan capturados por lo que iban a combatir, que es la corrupción, terminan en circunstancias de conflicto de interés muy fuerte, de falta de integridad y de un comportamiento nada ético en el que la independencia y la autonomía que tendrían que haber garantizado se convierten en realidad en impunidad y en corrupción. Sí, porque hay que recordar, diputada, que en el caso del INAI, primero el IFAI en 2002, es creado en un momento en el cual pues hay una transición democrática, se hablaba de apertura, se hablaba, como dice José Guadalupe, del tema de que iban a acotar, incluso en la propia iniciativa de desaparición del INAI se habla de que los órganos autónomos estaban llamados a eso, a acotar el régimen presidencial, pero terminan capturados. ¿Cómo ocurrió eso, diputada? ¿Cómo advertiríamos o explicaríamos ese fenómeno? En el caso del INAI, un órgano que nace para garantizar apertura gubernamental, pero que al paso de los años resulta infraccionado por la propia realidad política. ¿Cómo explicaríamos eso? Sí, Enrique, pues finalmente no deja de privar el hecho de tener una lógica en torno a generar políticas que les permitan, que les permitan hacer el desvío de recursos. Desde luego tenemos clarísimo que los grandes problemas o el gran problema que rige en todo esto que se tiene que desmontar, pues es el tema de la corrupción. O sea, llegan puntos en donde se pervierten todos los procesos, pues, que se empiezan a generar intereses económicos, intereses de grupos específicos. Entonces, frente a esto, desde luego que rompe con la esencia. En la letra, pues todo marca que es lo que nos permite tener certeza a la ciudadanía de que los procesos serán transparentes, de que tendremos el acceso. Pero cuando entra esta parte en donde se generan los grupos, los intereses finalmente, ¿qué tiene que ver con el recurso? ¿Qué tiene que ver incluso con los asuntos personales? Bueno, pues viene y se pervierte. Mira, es sorprendente la manera en la que en la Cámara la oposición denosta, señala, negando cuando a todas luces es evidente, pues ahora con
lo que sale a través de la auditoría superior, ¿no?, de la Federación, en donde se evidencia un desvío de recurso, es más, el manejo del recurso incluso inmoral, ¿no? El tema de donde hay familiares, dicen hijos, esposas, pero que además no cubrían incluso con todos los requisitos para poder cumplir con los espacios que ocupan. El hecho de contar con tarjetas, ¿no?, que les permitía hacer uso de ese recurso público, así es que se señala, ¿no?, 4 de los que incluso están recursos para gastos personales, incluso pues el tema de que se evidencia también el manejo de de las tarjetas hasta para los centros nocturnos, ¿no? El tema, cuando hablan de corrupción, esto tiene que ver con el tema de ajustarnos a los principios de la austeridad republicana, por un lado. Por otro, desde luego que también el asunto de la duplicidad de las funciones, que también esto era una tramitología y todos unos procesos que la ciudadanía era complicadísimo también llegar a la información que se solicitaba. Que ahí habría que precisar un poco. Lo que se elimina o se va a eliminar es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero lo que va a prevalecer o lo que debería prevalecer es el derecho a la información. No sé si nos pudieras explicar, José Guadalupe. Claro, eso es muy importante que el auditorio lo tenga perfectamente claro. Las funciones sustantivas, la garantía del derecho de acceso a la información, el derecho a la protección de datos personales, la regulación del espectro de radio y televisión, el tema de la evaluación de la política educativa, todas esas funciones se van a conservar. No desaparece, el Estado no dejará de cumplir con estas tareas. Lo que está en proceso de revisión y ahora de ajuste es el procedimiento administrativo y el funcionamiento de algunas instituciones, que efectivamente se intentaron crear agencias especializadas, separadas del Poder Ejecutivo, con un diseño en el que los titulares de cada una de estas instituciones eran prácticamente del mismo rango que ministros de la Corte, por ejemplo, o que titulares superiores, y que esto generó un derroche de recursos muy significativos. La reforma a lo que apunta es a la simplificación, al ahorro, a realizar ajustes en la operación administrativa para liberar recursos, que además, siempre lo hemos dicho, el presupuesto no es infinito, son bienes relevantes y escasos que hay que distribuir de manera razonable para atender las prioridades que el país plantea. No se dejará de atender el derecho de acceso a la información, sino que se aprovechará la estructura gubernamental existente en el propio Ejecutivo, en la Administración Pública Federal, para atender estos procedimientos. ¿Y qué es lo que ganaremos? Bueno, ganaremos simplicidad, ganaremos que efectivamente, como decía la diputada, no haya duplicidad de funciones, pero además ahorros significativos para reasignar recursos que indudablemente nadie de nosotros quisiera que el presupuesto termine en una noche de parranda en un centro nocturno. Eso no puede ocurrir cuando en nuestro país tenemos personas en condiciones de pobreza que requieren la intervención del Estado. Estamos analizando el tema de la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y me acompañan aquí en el estudio la diputada federal Gabriela Valdepeñas González, secretaria de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Federal, y también me acompaña el excomisionado del Instituto de Acceso a la Información del Estado, José Guadalupe Luna. En el bloque anterior hablábamos sobre todo esto que detonó la desaparición o está detonando la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, las fallas, los excesos, lo comentaba yo, los pecados institucionales, pero en esta segunda parte me gustaría abordar el tema de qué sigue después de la desaparición del INAI. Desaparece el órgano nacional de transparencia, también van a desaparecer, entiendo, los órganos estatales.
Y pues, ¿qué sigue después del INAI, diputada? Preguntarle, ya se da la desaparición, se está dando la desaparición del órgano nacional de transparencia, pero entiendo que se te requerirá una nueva ley de transparencia donde se estipulen los procesos para que los ciudadanos accedan a información pública y sobre todo accedan de manera fácil, de manera ágil. ¿Cuáles serían los siguientes pasos legislativos que se establecen o se establecerían después de la desaparición del INAI? Sí, yo quisiera primero retomar las reformas que ya se aprobaron incluso en el Congreso de la Unión. Bueno, que tiene que ver con la simplificación orgánica, es en el artículo 6, precisamente, en donde se deroga una serie de puntos que se establecían en torno al órgano de información pública, el INAI. A partir de esto, en este mismo artículo, dentro de las reformas, dentro de las adiciones que se hacen a dicho artículo, bueno, se plantea en el último párrafo incluso de este artículo, el hecho de que se generen las condiciones para una ley general de acceso a la información, que desde luego estará sujeta a los mecanismos, es decir, a través de esta ley que se tendrá que trabajar, que es parte de las leyes suplementarias, bueno, tendremos que revisar cuáles serán los mecanismos que operarán para que esté garantizado desde luego el derecho de la ciudadanía al acceso a la información, a la reserva de datos personales, en fin, todo lo que implica este derecho. Porque ahí hay un argumento, disculpa que le interrumpa, un argumento que se señala que al desaparecer el INAI hay un retroceso porque se elimina ese instrumento de acceso. ¿Es correcto? ¿O qué opinión tiene de esto? No, la garantía, algo que no debe de sorprender a la oposición en este caso es, hay toda una carga ideológica en los sistemas de gobierno, porque en el 2018, cuando inicia todo este proceso de la Cuarta Transformación, pues tenemos que hacer un desmonte de todas las prácticas que desde luego pues se venían señalando, pero además con evidencias ahora de que era cierto, el tema de la corrupción, el tema de todos los privilegios, todo esto. Entonces, a partir de esto, pues tenemos que hacer también una deconstrucción de lo que estamos generando ahora desde la Asamblea Constitutiva, estamos generando un nuevo modelo de sistema. Entonces, es ir al fondo, las reformas son estructurales, tenemos que ir al fondo de esta lógica con la que se venía. Y sobre todo garantizar el derecho. ¿No? Y los derechos, somos un movimiento ahora y representado en la Cámara, desde luego, que es pro a los derechos humanos, a las libertades y desde luego que jamás estaríamos poniendo en riesgo esto. Con mucha responsabilidad se está haciendo todo este trabajo y desde luego que se generarán los mecanismos de obligatoriedad para todas las instituciones, bueno, en torno a la transparencia. De acuerdo. Eso sería en cuanto a las solicitudes en materia de transparencia que actualmente en el ámbito federal se pueden presentar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Usted escribe en la plataforma, hay todo un sistema y presenta la solicitud. Pero ¿qué pasará, José Guadalupe, con el tema de cuando haya recurrencia de información? Es decir, cuando un ciudadano pide información, se le niegue por parte de la autoridad o el sujeto obligado, y entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Cuál sería la instancia para recurrir al no existir el INAI, que es el que actualmente, o el encargado, el que resolvía este tipo de situaciones? Sí, vamos a regresar de manera, en alguna parte similar, al modelo existente previo de la reforma de 2014, que era la existencia de algún ente para la Administración Pública Federal que se encargue de resolver los recursos de revisión y una instancia o comisión por parte de los otros poderes para lo que corresponde a sus solicitudes, y para el caso de partidos políticos, que es uno de los nuevos sujetos obligados de la reforma de 2014, se va a regresar al modelo en el que el INAI se haga cargo de desahogar los propios procedimientos. Ahora, esto hay que decirlo, nunca se canceló la vía judicial. Incluso en el modelo que en estos momentos está desapareciendo, el particular siempre tenía la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional para requerir el cumplimiento del derecho. Evidentemente que en un diseño como el que teníamos y que también está en proceso de transformación, en el que el Poder Judicial se encontraba capturado,
sujeto a procedimientos igualmente difíciles y poco accesibles para las personas, esto se veía con una dificultad. Pero hoy hay que reconocer que en nuestro país también el proceso judicial está en ese proceso de transformación. Incluso la ministra Lenia Batres planteaba la opción de que los particulares, a través de formatos, sin necesidad de que intervenga necesariamente un abogado para mediatizar el esquema, pueda acceder a la justicia, bajo aquel principio de que a los jueces hay que darle los hechos y ellos tendrán que dar el derecho y la solución de las cosas. Pero para hacer aquí una moción, ¿esto no será más complicado, diputada? Como comenta José Guadalupe, esos nuevos mecanismos que ya existían pero que no se utilizaban, ¿no será más complicado estos mecanismos de recurrencia de información o por negativas de información? ¿No serán más complicados? No, desde luego que no. Insisto en el tema de que en las leyes secundarias se cuidarán los mecanismos. Insistimos en la obligatoriedad de las dependencias en donde se solicite la información, bueno, que cumplan en tiempo, en forma, con lo que la ciudadanía solicite. Y desde luego que eso es una petición, una solicitud que hace nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en donde desde la Cámara se garantice la obligatoriedad de un funcionamiento estricto ahora de los entes que serán responsables de que sería en este caso la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Pero ahí hay otro tema que incluso se planteaba cuando se crearon los órganos de transparencia. ¿Qué tanto influirá esto de que el propio gobierno, a través de esta secretaría, será juez y parte, incluso cuando haya recurrencia por negativas de información o impugnaciones? Bueno, eso se pretendía resolver con el modelo que hoy está desapareciendo, con el mecanismo de la autonomía. Y se decía, el órgano de transparencia es distinto del sujeto obligado y por lo tanto garantiza el derecho con autonomía. La verdad es que era una ficción, era más una fachada que realmente una práctica de separación. En no pocas ocasiones lo vivimos de manera directa cuando los asuntos más complicados para la administración llegaban a los institutos, pues los principales defensores de la postura de los sujetos obligados eran los propios comisionados. Entonces esta separación no era real. ¿Qué es lo que debe de prevalecer? Hoy tenemos que insistir que el país está caminando en una ruta en la que todos tenemos que estar sujetos a una estricta legalidad. Si las normas establecen una serie de obligaciones, el servidor público no tiene por qué apartarse de ellos. En realidad tenemos que pensar que el recurso de revisión implicaba ya una afectación al derecho. O sea, las personas iban al recurso, pero porque el derecho ya se había afectado. Sí, que lo que hemos platicado mucho, el derecho a la información no tiene por qué litigarse, la información debe estar ahí. Debe estar disponible en las plataformas y este relanzamiento que la propia doctora Claudia Sheinbaum está haciendo a través de la nueva Agencia de Transformación Digital tiene precisamente como reto esencial el fomentar la transparencia por diseño para evitar que efectivamente el particular tenga que llegar a la última cadena impugnativa. De acuerdo. Pues bien, se nos acaba el tiempo, es un tema que nos da para varios programas, sin duda, es un proceso legislativo que estamos viviendo, pero les pediría que nos pudieran en un minuto dar sus conclusiones de qué sigue después del INAI y cuál es el principal, elemento democrático que aporta esta modificación que se está haciendo. En un minuto que pudiéramos concluir, ¿cuáles serían los principales elementos que nos podríamos llevar de esta mesa, diputada? Sí, claro. Bueno, primero que la ciudadanía tenga certeza en que estamos trabajando con mucha responsabilidad desde el Congreso de la Unión y que desde luego a toda costa se garantizarán los derechos, las libertades de las y los mexicanos. Por un lado, existirá la obligatoriedad, ya estaremos revisando el tema de los mecanismos, en donde yo lo que podría exhortar a la ciudadanía es que estemos de manera permanente informándonos, revisando de qué van las reformas, de qué vienen ahora las leyes reglamentarias, que indiscutiblemente son las que marcarán toda la ruta de los procesos para que entonces sí, comencemos a palpar, comencemos a ver de manera muy concreta lo que en la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, pues estamos plasmando como parte de las demandas del pueblo. Pues sería el mensaje.
Gracias, diputada. Gracias. José. Pues miren, hay que dejar muy claro qué se va con el INAI. Con el INAI se van los privilegios de altos funcionarios, se va la simulación de instancias de control que nunca controlaron a nadie, se va la ineficacia y la mala atención a muchas de las solicitudes y de los requerimientos de la población de acceder a la información. Se va una institución que lo que quería era legitimar un régimen político de corrupción, de captura de las instituciones y de lejanía con los intereses más importantes de la gente. El proceso de transformación que está viviendo nuestro país implica poner las instituciones públicas al servicio de la gente, implica que desde la operación de todas las instituciones haya rendición de cuentas, transparencia, integridad y combate a la corrupción. El reto, sin lugar a dudas, es enorme, por eso el gobierno de la República está empeñando su compromiso para tratar de tener un gobierno más cercano, más transparente, pero sobre todo que rinda cuentas permanentemente a la población. De acuerdo, pues muchas gracias, les agradezco que hayan estado esta noche y sin duda nos llevamos de esta mesa que esta reforma constitucional que se está aprobando, que se aprobó, que implica la desaparición del INAI, debe apuntar sí a un fin democrático. Desaparece un instituto, sin embargo se debe seguir garantizando el derecho de acceso a la información pública como un derecho que tenemos todos los ciudadanos de presentar solicitudes a autoridades para conocer qué es lo que está haciendo el gobierno. También se debe prevalecer la transparencia gubernamental como un bien jurídico de todos los mexicanos y mexicanas para que podamos ver qué es lo que está haciendo el gobierno, tener ese ojo permanente, esa visión permanente para que ciudadanos y ciudadanas podamos seguir conociendo y podamos seguir evaluando a nuestras autoridades. Me parece que eso es lo más importante que debe prevalecer en este momento. Estaremos a la espera de cuáles son los instrumentos que se generan, pero sin duda, esta reforma debe apuntar a que siga prevaleciendo el derecho a la información. Les agradezco mucho que hayan estado esta noche con nosotros. Gracias por estar aquí en Reto 2024. Buenas noches.